Son las 8:35 de la mañana y este domingo, este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, nos acompaña aquí en Radio Euskadi la portavoz de H. Bildu en el Congreso de los Diputados, Merche Ezpurua. ¿Qué tal? Bienvenida, Egunon. Egunon. Bueno, a pesar de la pandemia, mucha gente, esperemos que con todas las medidas de seguridad sanitaria, acudirán a los cementerios vascos. No sé si usted es de acudir al cementerio esta jornada. Pues la verdad es que no tengo esa costumbre. Creo que de cría sí solíamos ir y bueno, acompañaba a mi madre normalmente, pero hace años ya que no tengo esa costumbre, la de acudir a los cementerios. Yo también reconozco que tampoco, en estos momentos, pero de chaval sí recuerdo esos momentos. Bueno, vamos con algún asunto de la actualidad que nos preocupa y bastante. Estos días, el pasado jueves, por ejemplo, lo vimos en Bilbao, esta noche lo hemos visto en varios puntos de la geografía vasca, incidentes, actos vandálicos, ocurridos en medio de protestas en relación con las medidas restrictivas que se están poniendo en marcha para tratar de contener la pandemia. Leí ayer en su blog al coordinador de la coalición de H. Bildu, Arnaldo Otegi, advertir del peligro de que la frustración y el enfado sean canalizados, decía así, mediante un discurso simplista y abra la puerta a la extrema derecha. ¿Usted qué opina de estas cuestiones que estamos observando, viendo estos días? Sí, es cierto, yo también advierto ese peligro y creo que todo el mundo que se pare a pensar un poco en el tema debería advertir ese peligro, ¿no? Estamos en la segunda oleada de la pandemia y así como en la primera se implantaron de alguna forma surgieron una especie de cambio emocional entre las personas que valoraba más el tema de la empatía entre la gente, que valoraba más incluso la colaboración entre vecinos, la colaboración entre todos. Había una especie de empatía social para poder resistir ante esa nueva situación que se nos venía encima, y yo creo que ahora realmente hay otra cosa contra la que luchar y es precisamente con ese cansancio, con ese hartazgo, y que es cierto que de alguna forma igual los políticos también, la clase política ha ayudado a ello, más que ayudado, ha contribuido sin darse cuenta posiblemente, ¿no? Por el tema sobre todo por los mensajes cruzados que han llegado y muchas veces contradictorios, y bueno, y también es una cosa emocional y psicológica, ¿no? Después de hacer el esfuerzo que se hizo en la primera oleada, el hecho de que no haya servido para nada realmente es frustrante. Todo eso, que es entendible, tiene el riesgo de que se puede manipular y sí, yo creo que se está intentando manipular desde diferentes sectores, y me refiero fundamentalmente a la ultraderecha, que aunque no sea directamente lo puede estar haciendo de modo inducido, y hay que estar alerta frente a esto. No sé si echa un vistazo usted a los diarios del Grupo Noticias, pero le voy a destacar el principal titular de una entrevista que mantienen esta jornada dominical con el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, José Erkoreka, hablando de estas cuestiones relacionadas con las protestas, y entre comillas, me ha sorprendido que la izquierda abertzale se haya sumado a competir por la calle con los negacionistas. La que me sorprendo soy yo de estas manifestaciones. Realmente en esta amalgama todo el mundo tiene intereses creados, pero realmente me parece bastante torticero el utilizar esta cuestión para, una vez más, poner a lo que fue antiguamente la izquierda abertzale y en este momento la izquierda soberanista en esa tesitura. Absolutamente nada que ver. Yo creo que los planteamientos que tenemos son clarísimos respecto al tema de la pandemia. Lo estamos diciendo continuamente en todos los foros. Creemos que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, creemos que se tienen que seguir las directrices sanitarias, los dictados de la OMS, y a partir de ahí también tiene que haber responsabilidad individual, tiene que haber responsabilidad política por parte de los gobernantes políticos para poder salir de esta situación. Hace falta colaboración ciudadana y entre medio lo que tiene que haber es canales de comunicación claros, transparencia, decir por qué se toman las medidas, explicarlas muy bien, no dar mensajes contradictorios. Yo creo que en la primera ola de la pandemia lo que de alguna forma hubo en la mente de los políticos fue el decir, tenemos que decir que hay un estado de alarma y tenemos que alertar a la población, por lo cual tenemos que dar mensajes alarmistas, pero a la vez continuamente se estaban dando mensajes de tranquilidad diciendo no pasa nada, con lo cual la gente no sabía a qué atenerse. Espero que todos aprendamos de
deberíamos haber aprendido algo más de lo que se ha aprendido tras la primera oleada de la pandemia. Y bueno, ya te digo, estas declaraciones creo que no tienen ningún sentido, excepto el querer hacer de este totum revolutum algo para intereses partidistas, y no está bien, porque en un tema de pandemia social no podemos utilizarlo para cuestiones partidistas. Uh-huh. ¿Es suficiente con recortar libertades en el ámbito privado sin adoptar decisiones en el ámbito público? No, claro que no. Y ahí está, ¿no? En esa disyuntiva nos movemos. Si las decisiones políticas de alguna forma cercenar libertades, que es cierto y es incómodo, a nadie le gusta, y está bien rechazar que nos quiten las libertades sin argumentos, sin razones, pero también somos conscientes de que hay que dar pasos y que tiene que ser incómoda la situación y que todo el mundo tiene que poner de su parte lo que haya que poner, ¿no? La situación es lo suficientemente trágica como para pensar las cosas con responsabilidad, y lo que no puede ser es que se den medidas de este tipo, que serán necesarias, claro que sí, pero sin embargo todo esto tiene que ir acompañado de medidas también sociales, de medidas económicas que hagan entender a la población de que hay que hacerlo. Quiero decir, lo que no podemos hacer es dejar a nadie atrás, y si hay que tomar medidas restrictivas, por ejemplo, en el tema de la hostelería, por poner un ejemplo, lo que hay que hacer es, de la misma forma y de inmediato, acompañar esas medidas para que esos sectores no vean que se les está dejando de lado. Si no se hacen así las cosas, iremos para atrás y no conseguiremos ni vencer la pandemia ni convencer a la gente de que hay que hacerlo. Por la falta de esas medidas para frenar la pandemia económica y social, ¿se abstuvieron ustedes el pasado jueves en la votación del estado de alarma? ¿Lo consideran insuficiente? Sí, nosotros veíamos que el estado de alarma era insuficiente, así lo dijimos, que era necesario, el estado de alarma era necesario porque la situación es la que es. Pero a la vez echábamos en falta todas esas medidas que tenían que acompañar a estas decisiones. Las medidas económicas, las medidas sociales de acompañamiento, y también otra serie de medidas que se han visto en estos meses, que se han hecho mal, que se han adoptado mal. El tema de la sanidad privada. La sanidad privada ha hecho negocio durante todo este tiempo. No puede volver a pasar. No puede volver a pasar que, en virtud de una pandemia, el negocio privado de la sanidad salga reforzado y salga ganando y salga de esta forma como ha salido, ¿no? Esto no ha cambiado todavía, se deben de tomar las normas también para que esto no vuelva a ocurrir. Es realmente impresentable. Entonces, hay una serie de medidas que había que haber adoptado, que supongo, y así lo dijimos además en el Congreso, en la sesión, que se van a tener que adoptar todas las medidas sociales que se tomaron de ERES, y medidas de apoyo a toda la gente. El tema de la conciliación, se debe de tomar medidas, el tema de la conciliación y de los cuidados a los mayores, el tema de la residencia de ancianos. Hay muchas cosas que durante este tiempo no se han hecho. Hemos tenido 6, casi 7 meses porque estábamos viendo lo que estaba pasando, entonces para que no volviese a ocurrir. Bueno, hoy es el día que espero que se vuelvan a tomar las medidas. Yo creo que no va a haber otro remedio y que lo van a hacer, pero lo que no se entiende, lo que no entra en la cabeza de la gente y no debería entrar en la cabeza de los políticos, es que se adopten una serie de medidas para combatir la pandemia y, sin embargo, no se adopten las medidas que palíen las consecuencias de esas medidas adoptadas. Uh-huh. Lo que parece claro, bueno, así se ha comentado desde hace tiempo, desde hace días, es que en las comunidades autónomas, en nuestro caso, por ejemplo, los territorios que integran o bien Euskadi o Navarra, pues no tiene un nivel de autogobierno suficiente para poder adoptar por sí misma las medidas necesarias, ¿no? Sí, ha sido un círculo un poco absurdo, una paradoja. Lo definimos como una paradoja en realidad, porque precisamente han sido en este momento las comunidades autónomas las que han pedido que se declare el estado de alarma, viendo la imposibilidad que tenían para poder aplicarse. Eso deja muy claro, ¿no?, en qué situación estamos y los escasos mecanismos y resortes de los que dispone este autogobierno para poder responder a una situación como esta, incluso de crisis sanitaria, ¿no? Se hartan de decirnos que cada vez que planteamos este tema del autogobierno y de la necesidad de más autogobierno para nuestro país, pues nos dicen siempre la misma cantinela, que es
que es el autogobierno más alto que existe a nivel europeo, bueno, pues está claro que no es suficiente y que esas medidas se han tenido que imponer pidiendo y rogando al gobierno central que las ponga en marcha, con lo cual estamos en esa paradoja. Al principio la comunidad autónoma vasca era una de las más reacias a aplicar el estado de alarma y de hecho así se explicitó también en Madrid y Cataluña, y sin embargo estas dos han sido de las primeras que han pedido que se imponga de nuevo el estado de alarma. En esta situación estamos. Desde el gobierno español, también desde el vasco, se está diciendo que la última alternativa es cerrar todo y confinar a la población, pero ¿nos vamos preparando para un nuevo confinamiento? Esperemos que sea, si hay que hacerlo se tendrá que hacer, obviamente, pero que sea el último recurso, ¿no? Que sea el último recurso, porque un segundo confinamiento total como el que vivimos en la primavera ahora sería mucho más difícil de llevar adelante, y no te digo nada un tercer confinamiento o un tercer estado de alarma, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de hacer, era antes, pero ya que no se ha podido hacer o no se ha hecho o no ha salido bien, ahora es el momento de tomar las medidas oportunas para no llegar a esa situación. Pero todo se tiene que tomar desde un prisma global y desde un punto de partida global. Esto no se va a solucionar a pedazos, no se va a solucionar por partes. Esto es una cosa que hay que adoptar en su globalidad y hay que enfrentarlo en su globalidad. Con lo cual, lo que haya que hacer, que se haga, pero sobre todo hay que hacer mucha pedagogía, y para hacer mucha pedagogía política de este tema es muy importante que los gobiernos den ejemplo con claridad y con transparencia. Usted desarrolla su labor política en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Vamos a hincarle el diente a esos presupuestos generales del Estado. A ver, por lo que les he oído decir, parece que les suenan bien, que están bien planteados, creo que decía usted hace unos días. Sí, fundamentalmente por las grandes líneas. Todavía no teníamos entre manos el documento tal cual, estábamos hablando en las reuniones de las grandes líneas o de los grandes ejes transversales que van a tener todos estos presupuestos. En principio se sabía ya que había mucho dinero destinado al gasto social, cosa que está bien, y veíamos positivamente. Ahora es el momento de bajar a la letra pequeña y ver exactamente en qué se concreta todos esos enunciados que en principio eran favorables, y por eso hicimos esas declaraciones. Sí es cierto que el gasto social ha aumentado considerablemente, y veremos a ver, tenemos mucho trabajo por delante a partir de estas semanas, pero bueno, en principio veremos. Nosotros lo que hemos dicho también es que lo que vamos a intentar, y es lo que intentamos siempre, que estos presupuestos sean como sean, se puedan variar y que puedan modificarse siempre en favor de los intereses de las clases populares y de la clase trabajadora. Es lo que vamos a intentar, que mejoren esos presupuestos, que esa mejora redunde en beneficio de la ciudadanía, especialmente vasca, naturalmente. Y bueno, y en la medida en que redunde en beneficio de la ciudadanía vasca, redundará también en beneficio del Estado español. Esa es la gran línea de actuación que tenemos en este momento, y eso es lo que vamos a llevar a cabo. Mañana vuelven a reunirse, ¿no?, con la delegación del Ejecutivo. Mañana tenemos una reunión prevista y creo que a lo largo de la semana habrá más. Sí. Y es el momento, imagino, de bajar a esa línea pequeña, a las líneas pequeñas, a los detalles. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es? No sé, me imagino que en estas reuniones ustedes plantearán pues algunos argumentos, ¿no? No sé si nos puede anticipar alguna cuestión, digamos, básica para que EH Bildu, bueno, pues siga por la línea de poder quizás apoyar esas cuentas del Estado. Bueno, en principio, como te decía, son cuestiones generales. Quizá no vamos a ir al detalle, sí plantearemos algunas cosas concretas, muy concretas, determinadas, que afectan a zonas diferentes del país, a colectivos diferentes del país, si se quiere, pero fundamentalmente vamos a ir a los grandes temas, a los grandes derechos que están conculcados en este momento y que van a ir en beneficio de toda la ciudadanía. No vamos a bajar al detalle pequeño de esta partida de tanto dinero exactamente para tal proyecto. Posiblemente habrá algunas cosas que sí, pero ya te digo que es un segundo nivel, de alguna forma, ¿no? El primer nivel para nosotros afectan a derechos laborales, afectan a derechos sociales y a ese tipo de cuestiones. La política penitenciaria
también va a formar parte de la letra pequeña o grande en este caso. Bueno, la política penitenciaria pertenece al ámbito de los derechos y es en ese ámbito donde nos estamos moviendo. La política penitenciaria en este momento, bueno, iba a decir que todos lo sabemos, pero quizá no, quizá hay todavía apartados de nuestra vida cotidiana que influyen únicamente en aquellos colectivos que los sufren directamente y quizá pasan desapercibidos para el resto. Pero en este momento la situación de los presos vascos y por ende de sus familiares, la verdad es que es una situación dramática y bastante trágica. Estamos en mitad de una pandemia. En este fin de semana, familiares de presos se han tenido que mover a lo largo de toda la geografía del Estado español, miles y miles de kilómetros, sorteando controles y teniendo que convencer a las fuerzas de seguridad de que esto estaba permitido por las autoridades, el poder visitar a sus familiares. Y en esta situación estamos viviendo. Hay una conculcación de derechos para los presos vascos y para los familiares que hay que revertir y que hay que solucionar. Esta es una de las cuestiones también que cada vez que podemos lo planteamos en cualquier ámbito, porque creemos que las cuestiones de derechos se tienen que plantear en todos los ámbitos, y este también, y es una situación además que choca frontalmente con la realidad que vivimos, donde todavía lamentablemente pues hay un sector que sigue sufriendo directamente esta violencia, porque al fin y al cabo esta situación es violenta para todos ellos. Por cierto, recuerdo que hablé con usted además esa noche en Gambara del tema. ¿Aquel acuerdo que alcanzaron con los socialistas para derogar la reforma laboral sigue vigente? Sigue vigente y ha empezado ya el desmontaje de alguna forma mucho más tranquilo o más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero bueno, ha empezado ya, parece que va en la buena dirección y poco a poco parece que ese andamiaje se va a ir desmontando. Bien, a nosotros nos hubiese gustado que fuese todo más rápido, nos dicen que no puede ser tan rápido. Yo creo que hay veces que las cosas se pueden hacer mucho más rápido de lo que se hacen en política, la verdad, pero bueno, en principio sí se va y se está haciendo, y algunos apartados han empezado a caer ya, y nosotros también en los presupuestos vamos de alguna forma a presionar para que todo esto vaya cayendo también, y vaya cayendo a la mayor rapidez posible, y ahora es un momento oportuno para poder conseguirlo. Algunos grupos les califican a ustedes desde la tribuna de etarras, de terroristas, también desde algunos medios, otros en redes sociales, argumentos para descalificar a quienes hablan o negocian con ustedes. Me refiero porque se va a oír mucho en estos momentos que se van a negociar unos presupuestos del Estado con el gobierno español. Sí, a nosotros nos llaman filoetarras y realmente es para atacar al gobierno, lo han hecho continuamente, a los catalanes les llaman golpistas. Nuestra idea está clara y sabemos lo que tenemos que hacer en Madrid. Nosotros no vamos a caer en provocaciones y no lo estamos haciendo. Creo que estamos dando muestras de una responsabilidad, bueno, aunque suene un poco mal decirlo, ejemplar en muchos momentos. Creo que es necesario además en una situación como la que vivimos, y esa va a ser nuestra línea. Nosotros vamos a dejar de lado todos estos intentos de provocación que son continuos y lo estamos viendo, igual se visualizan mucho más en los plenos, que son como más mediáticos, pero en cada comisión en la que estamos, pues volvemos a sufrir los mismos ataques. Pero bueno, en principio ese es todo el argumentario que tienen y creo que con los hechos estamos demostrando que las razones y los argumentos son los nuestros y son los que pesan y los que deberían de pesar en una sociedad democrática, si fuese tan democrática como debiera, que realmente el problema que tiene el Estado español es que todavía falta mucho por recorrer en ese camino, y los 40 años de franquismo hicieron suficiente mella como para que todavía sigamos viviendo y sufriendo esa situación en la que todavía muchos se sienten ganadores. Una curiosidad mía y de otros también. En el Congreso de los Diputados, cuando se cruzan ustedes o comparten ascensores con Santiago Abascal o con Macarena Olona, ¿se dicen algo? ¿Comentan algo? Después de escuchar las cosas que se dicen en tribuna, por ejemplo. Bueno, coincidimos poco, la verdad, porque los ascensores van de uno en uno ahora. Bueno, en el claro, Congreso. estamos con el COVID, sí. en pandemia, pero
Pero bueno, a ver, no, realmente no hablamos ni del tiempo cuando nos encontramos. Un saludo cortés alguna vez. Lo cortés que no quita lo valiente, como suele decir el dicho. Bueno, una cuestión más antes de despedirnos, porque nos va a ir el tiempo. Usted dirigió Gara entre varios años, creo que el 99 y el 2004. Ya se ha pagado otro $500.000 de euros a la Seguridad Social. Por ahora se han pagado creo que 2,5 millones de euros en el plazo de 2 años tras el cierre hace 21 años del diario Egin. ¿Cómo está viendo este también proceso final? Pues dramático, porque ha sido dramático y realmente, bueno, toda cuestión negativa tiene su lado positivo, y el lado positivo de esto es, una vez más, la solidaridad que ha actuado entre la ciudadanía vasca, que ha visto el riesgo y la injusticia tremenda que ha supuesto todo este proceso, en el cual al final una deuda que tenía Egin, una deuda además provocada por una serie de procesos injustos que se llevaron a cabo y que dejaba a Egin totalmente al lado de las subvenciones que teóricamente le correspondían, y luego al final, después del cierre de Egin, lo que se hizo fue adjudicar toda la deuda a Gara, y sin embargo por así decir, toda la parte positiva que podía tener de inventariaje todo el tema del inventario que podía tener de inmobiliario, por ejemplo, no fue para Gara, ¿no? Quiero decir, esa situación en la que de repente te adjudican una deuda que no era tuya, y que finalmente en aras a sobrevivir, porque si no suponía el cierre para siempre del periódico, pues se aceptó el envite y se dijo, bien, pues lo vamos a pagar, aunque sea injusto, pero lo vamos a intentar. Y la solidaridad de la gente, pues una vez más, ha sido encomiable, y bueno, parece que hemos salido de esa situación, con lo cual yo, por la parte que me toca y como primera directora de Gara, pues no tengo más que palabras de agradecimiento para toda esa gente que una vez más lo que demuestra es que este pueblo sabe salir adelante de todas las situaciones que se le pongan en contra, ¿no? Y creo que ese es el camino que vamos a recorrer, y que por eso finalmente vamos a conseguir que este pueblo tenga el sitio en Europa que se merece al final de todo el camino, que será largo, no digo que no, pero que se conseguirá. Le agradezco, Merche Ezpurúa, que haya compartido esta mañana de domingo en Radio Euskadi, en esta crónica de Euskadi fin de semana. Cuídese y bueno, suerte, a ver qué nos cuentan por allí. Cuidémonos las labores todos en el Congreso de los Diputados. A cuidarse todos. Un saludo. Agur.